Un variador de frecuencia, también llamado convertidor de frecuencia, es un dispositivo electrónico que cambia la frecuencia para controlar la velocidad de un motor. Este dispositivo se utiliza a menudo en aplicaciones industriales para controlar eficientemente motores eléctricos y ajustar su velocidad según las necesidades del proceso. Pero, ¿de qué manera un variador de frecuencia hace un proceso más eficiente? El funcionamiento básico de un variador de frecuencia implica convertir la energía de corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua mediante un puente rectificador. Luego, esta corriente continua es convertida nuevamente en corriente alterna de frecuencia variable mediante un inversor de potencia controlado por semiconductores, estos generalmente transistores, que generan pulsos de voltaje y frecuencia ajustables. Cuando se conecta a una fuente de alimentación de corriente alterna, el variador de frecuencia primero rectifica la corriente alterna en corriente continua. Un puente rectificador de diodos se encarga de esta tarea, convirtiendo la corriente alterna en corriente continua. Después de la rectificación, la corriente continua puede contener componentes no deseados de alta frecuencia. Un filtro de entrada ayuda a eliminar estos componentes no deseados y proporciona una corriente continua más suave y limpia. El inversor de potencia es el corazón del variador de frecuencia. Este componente convierte la corriente continua en corriente alterna de frecuencia variable. Utiliza transistores de potencia, comúnmente transistores bipolares de puerta aislada, para generar pulsos de voltaje con una frecuencia y amplitud controladas. La técnica de modulación de ancho de pulso es comúnmente utilizada en los inversores de potencia de los variadores de frecuencia. En este método se modifica el ancho de los pulsos de voltaje generados por los transistores IGBT para controlar la cantidad de potencia suministrada al motor. Al variar la duración de los pulsos de voltaje, se puede controlar la velocidad del motor. El variador de frecuencia ajusta la frecuencia de salida de la corriente alterna para controlar la velocidad del motor. Esto se logra variando la frecuencia de los pulsos de voltaje generados por el inversor de potencia. Cuanto mayor sea la frecuencia de los pulsos, mayor será la velocidad del motor, y viceversa. Además de controlar la frecuencia, algunos variadores de frecuencia también ajustan la tensión suministrada al motor para mantener un rendimiento óptimo en diferentes condiciones de carga. Los variadores de frecuencia suelen incluir protecciones integradas para garantizar un funcionamiento seguro y proteger tanto al variador como al motor contra condiciones anormales, como sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento, entre otros. Un variador de frecuencia convierte la energía eléctrica de corriente alterna en corriente continua. La modifica mediante un inversor de potencia para generar corriente alterna de frecuencia y voltaje ajustables, y controla la velocidad del motor variando la frecuencia y, a veces, la tensión suministrada al mismo. Esto permite un control preciso y eficiente de la velocidad del motor en una amplia variedad de aplicaciones. Esta es la simbología eléctrica de un variador. Este es el variador implementado en un esquema eléctrico. Este es el VOP y las terminales, además de sus conexiones y qué significa cada una. Este es el variador ABB-ACS355. Es para hacer que este variador sea capaz de mover el motor, de hacer funcionar el motor, tenemos que parametrizarlo. En este caso tenemos diferentes hojas guía de diferentes marcas de variadores y referencias de variadores. Esta es la del ACS, en la cual se encierran los parámetros esenciales para hacer el funcionamiento del
del motor. También vienen las conexiones y qué hace cada entrada digital o cada conexión. Aquí en el variador, en la parte inferior, tenemos diferentes entradas referenciadas con números. Aquí tenemos las entradas de alimentación, aquí tenemos la salida hacia el motor, y este es el frenado. Este es el conocido BOP. De aquí se puede hacer tanto parametrización como funcionamiento del motor. Simplemente tenemos que presionar este botón y esperar a que se muestre este testigo de lock, que significa local. Ya que se puede dar inicio, frenada, inversión de giro. Podemos modificar la referencia de velocidad, la frecuencia, y podemos parametrizar aquí según la hoja. Cada hoja tiene cierto número, cada parámetro tiene número. Entonces vamos a un primer parámetro con los primeros dos, primer par de números. Seleccionamos y ya seleccionamos el segundo par de números. En este caso, este parámetro corresponde al 1001 fuente de mando.